bienvenidos lo primero aquí a las oficinas de Twitter España. Un placer estar hoy con vosotros. Y lo primero de todo nos presentamos, ¿no? Estamos Nacho Mendigure, director de marketing desde hace poquito tiempo, aquí de Twitter España. Y yo, que soy director de desarrollo de negocio, llevo un poquito más de tiempo, ya 5 años y pico. Y bueno, pues yo creo que es un día especial también hoy. Vemos que estáis, vamos a contar cosas nuevas y os vamos a hablar de un poco el posicionamiento, dónde está Twitter hoy en día. En un día especial, como os digo, porque Twitter cumple 13 años, el 21 de marzo de 2019, y nos hacemos adolescentes. Así que entramos en una etapa nueva de la compañía, además una etapa que pues, decimos que estamos viviendo el mejor momento de la historia de la compañía, ¿no? En estos 13 años. Vamos a ver ahora por qué. Pero es que estamos contentos y orgullosos de hacia dónde está evolucionando la plataforma y de las cosas que vamos a ver a continuación, ¿no? Lo primero que os quería contar es algunas métricas importantes, ¿no? Para nosotros. Métricas muy recientes. Hemos presentado hace pocas semanas resultados del último año, de 2018, y del último trimestre de ese año. Y bueno, pues lo primero es que estamos en una fase positiva en cuanto a crecimiento de usuarios, que es nuestra audiencia, nuestros usuarios, pues es el core que nos hace evolucionar. Y como veis aquí, una métrica tan importante como los DAUs, que llamamos, son los Daily Active Users, está creciendo a nivel de doble dígito porcentual en el último año, ¿no? Y bueno, en los últimos 2 años, de hecho, ¿no? Y esto es algo muy importante para nosotros porque es gente que entra recurrentemente a la plataforma, ¿no? Todos los días más y más usuarios que llegan a Twitter para ver lo que está pasando y para estar al día de todo, ¿no? Y por supuesto, también muy importante es que por primera vez en 2018 hemos presentado unos resultados con beneficios, ¿no? Después de esos 12 primeros años de mucha inversión en la plataforma, pues Twitter está en un momento en el que el modelo de negocio está súper consolidado y hemos crecido en Q4 de 2018 a un ritmo del 24% en revenue año sobre año, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco las causas y los motivos de ello, pero por todo esto pues decimos que es una gran fase para la compañía. No solo los resultados son positivos, sino que además es que estamos viendo que son positivos, entre otras cosas, porque las marcas están encontrando que sus campañas publicitarias y sus acciones obtienen resultados en Twitter, ¿no? Resultados positivos. Y una de las métricas también muy importantes que estamos viendo es el engagement de los anuncios, y está creciendo a un nivel también año sobre año de un 33%, ¿no? Mayor engagement, mayor participación de los usuarios, mayor tasa de clic, mayor visualización de vídeos, y esto al final, como es un modelo publicitario de pago es una subasta en muchos de los formatos, pues también esto provoca que el precio de los anuncios sea más bajo, ¿no? Entonces, a menor precio, mayor engagement, pues el ROI está siendo también muy positivo, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Y otra métrica también muy importante, y esto es algo también que os queríamos contar, que es porque es la primera vez que la hemos introducido en el último trimestre de 2018, son los DAUs, que otra vez son los Daily Active Users, pero monetizables, ¿no? Al final, uno de nuestros grandes claims y de nuestro gran foco es la transparencia. Queremos ser 100% transparentes y hemos introducido esta métrica que para las marcas pensamos que es súper relevante y clave, que es saber cuántos usuarios son monetizables o a cuántos usuarios una marca puede impactar, ¿no? Y también esto ha crecido a un nivel del 9% de media en el último año, y si nos enfocamos en los grandes mercados, en 5 de los 10 top mercados para Twitter, este crecimiento ha sido mayor, ha sido de 2 dígitos también porcentuales, ¿no? Y por último, para tampoco aburriros con más métricas, pero sí que un poco ver la base de dónde estamos y hacia dónde está yendo la compañía, pues este número que veis ahí, 40 billion o 40.000 millones, que son las impresiones de los tweets todos los días, o las veces que los tweets se ven pues un día concreto, ¿no? O sea, esto al final lo que nos hace pensar en que, bueno, pues que Twitter es una plataforma muy única
por el volumen de tweets, de conversaciones que ocurren todos los días, como veis aquí, un número muy alto, y pues que representa una oportunidad única para las marcas, que es un poco lo que os va a contar ahora Nacho a continuación, de cuál es nuestro posicionamiento de cara al consumidor y sobre todo de cara a las marcas, ¿vale? Y luego os contaré yo más detalles de ejemplos y casos concretos. Genial, bueno, antes de nada presentarme, soy Nacho, llevo 5 meses, la verdad estoy muy contento de poder ya poder presentarme oficialmente y les quería contar, bueno, que esto básicamente son los usuarios, Twitter lo construyen los usuarios y los usuarios saben, y esta es la propuesta de consumidor que tenemos, que Twitter es lo que está pasando, o sea, eso es lo que es Twitter, pero a nivel negocio lo que hemos introducido ahora es el nuevo posicionamiento de valor que es empieza con ellos. Es una construcción, es una apuesta que hacemos de cara a los anunciantes, que al final conjuga básicamente 2 puntos claves, que es empezar en Twitter y apostar por la audiencia de valor que tenemos en la plataforma. Para entender un poco mejor qué significa esto, al final esto lo transformamos en un funnel de conversión, ¿no? Tenemos arriba la audiencia de Twitter, que es valiosa, receptiva, influyente, y de ahí que sea nuestro superpoder, y justamente donde quieren estar los anunciantes y el target por el que quieren apostar los anunciantes. ¿Cuándo tenemos que utilizar Twitter? Al final, una vez entendamos que Twitter tiene la audiencia más valiosa, es básicamente para lanzar algo nuevo, un nuevo producto, un nuevo servicio, o para conectar con lo que está pasando, que eso es lo que es Twitter, ¿no? Conversación, carta conversacional, a través de soluciones publicitarias y una serie de casos que vamos a ver más adelante, que construyen o que terminan la conversión de este funnel, pero que al final lo que resaltan una vez más es cómo conectar con audiencias valiosas y receptivas en la plataforma. Por eso decía que empieza con ellos, se conjuga de 2 partes principales, que es empezar en Twitter y con ellos, con la audiencia. Ese es el superpoder que tiene la plataforma, ese es el superpoder. La audiencia receptiva, es influyente y genera resultados. Son como los 3 pilares, y de ahí que sea nuestro foco y que sea nuestro punto diferencial versus la competencia. Es influyente, receptiva y genera resultados, como decía antes. ¿Por qué lo sabemos? Al final está sustentado en datos, como no podía ser de otra forma. Sabemos que el 60% de los tuiteros influyen en las compras online, es un 19% más que el resto de la población online. Estos son tan solo algunos ejemplos de DAP. También sabemos que Twitter es la plataforma número 1 para descubrir versus otras plataformas que son el Mírame, ¿no? Sabemos que es receptivo, ¿no? El 82% de los tuiteros siguen marcas en Twitter. Esto hemos analizado 21 países y España se encuentra en el top 10 de usuarios que siguen a marcas, con lo cual es también súper interesante para anunciantes y para agencias. Y sabemos que es receptivo, especialmente hemos introducido ahora también mucho foco en vídeo, eso también genera digamos, un crecimiento en términos de receptividad. Sabemos que el 29% de los usuarios de Twitter es más propenso a ser los primeros en comprar un producto versus el resto de la población online. Digamos que estos son los 3 grandes pilares que construyen la audiencia y que al final construyen ese posicionamiento que empieza con ellos, ¿no? Y en términos de retorno, simplemente por puntualizar, sabemos que por cada dólar invertido en la plataforma generamos 3,36 dólares de retorno a nivel mundial, como promedio. De ahí que al final, un poco, digamos, sobre lo que estamos trabajando todos es en esto, ¿no? En poder trasladar que Twitter tiene la audiencia más valiosa cuando está más receptiva. Ese es que los usuarios de Twitter, cuando están en Twitter, son influyentes, son receptivos y generan resultados. De ahí que, bueno, como hablamos antes, hablamos del poder de Twitter, ¿no? Pero como veíamos un poco, ¿no? En esos 40 billones de tweets o de impresiones, hablamos del poder de nuestra audiencia. O sea, Twitter lo construyen los usuarios, lo construyen las conversaciones, las historias que pasan en Twitter prácticamente inabarcables día a día. Nos pasamos un montón de historias que hablan de empatía, de amor, de generosidad, de cambios, de movimientos sociales que al final cambian el mundo, ¿no? Y estos son algunos ejemplos que les queríamos contar que nos parecían como muy interesantes, ¿no? Una historia, una pareja que se conoció en Twitter hace 5 años y recientemente tuvieron su primer bebé, Laia. La gente se volcó en la conversación. Una de mis historias personalmente favoritas es la de Gamosino durante la época de Reyes Magos. Pidió a los usuarios que le compartieran fotos de su vecindario para que él pudiese, de algún modo, integrar la sombra de los Reyes Magos, que quizás aquí no se ve demasiado bien, justamente para ilusionar a todos esos niños que al día siguiente iban a ver que los Reyes pasaron por su casa, ¿no?
Esto es un hilo que cuenta un poco la historia. Esto se volcó en los usuarios, prensa, fue alucinante, la verdad. Estos son tan solo algunos ejemplos de todas las imágenes que recibió Fernando. Y fue una historia de empatía, de amor y de generosidad, ¿no? O una historia bastante reciente que también la verdad que me gusta mucho, es un caso en Estados Unidos, una tienda de donuts, era la inauguración, nadie iba hasta que publicaron esta publicación en Twitter, y la tienda básicamente se quedó sin stock. Fue una pasada. Incluso nuestros compañeros de Estados Unidos fueron, la visitaron, regalaron merch, se convirtió casi en la tienda extraoficial de Twitter, donde la gente iba a desayunar. Pero también tenemos casos locales en Tenerife. Esta es una mujer que también tiene una tienda, una pizzería. No iba nadie hasta que lo publicó en Twitter. Esa historia enamoró a los usuarios, la compartieron, la tienda se vació, saltó a prensa. Este es un caso, un comentario que dice: esta pizzería de Tenerife es la que por las noches dejaba porciones de pizza en la puerta para las personas que lo necesitasen. Ahora la mujer que la vio necesita ayuda, ¿no? Este es un ejemplo más de generosidad y empatía, y una historia bonita que al final es justamente historias que emocionan y que a nosotros nos encantan, ¿no? Y quizás casos un poco más concretos, ¿no? O casos que han cambiado el mundo, ¿no? El primer tweet que desencadenó el movimiento Me Too nació en Twitter. Fue un tweet de Alicia Milano, que ahora desembocó en lo que afortunadamente tenemos, que es la ola feminista, ¿no? Quizás, pero nació en Twitter. O sea, nació con una publicación en un día concreto y con los usuarios que se volcaron en esa conversación, y que al final son usuarios que son capaces de cambiar el mundo y de mejorar resultados, cambios, y de ahí que ese sea nuestro superpoder. Por eso hablamos de plataformas que son mírame, pero nosotros realmente nos gusta decir que Twitter es el mira esto. Twitter es lo que está pasando en el mundo y de lo que la gente está hablando, ¿no? Y en ese sentido nosotros, a nivel negocio, hablamos del poder de la gente, hacemos foco en la gente y hacemos énfasis en ese superpoder, en la audiencia receptiva, influyente y que genera resultados, y de ahí que digamos que tenemos la audiencia más valiosa cuando está más receptiva. Y eso, al final del día, es empieza con ellos. Y ahora, Jaime, si puedes... No, pues continuamos. Si tenéis alguna pregunta, a lo mejor para el final lo dejamos, ¿no? Preguntas, dudas que tengáis, pero este empieza con ellos, ¿no? Que es como nuestro gran claim, es el Start With Them a nivel global, y que hemos traducido así, y que la verdad es que está teniendo mucho calado en el mercado, ¿no? Este es nuestro approach, es nuestra propuesta de valor de 2019, es decir, Twitter tiene una audiencia única. No es que la audiencia única no significa que la gente solo está en Twitter, ¿no? Sino que están en muchas plataformas, pero sí que el mindset cuando esas personas entran en Twitter es único y es diferente, ¿no? Y esa es la parte diferencial que estamos aprovechando y que estamos diciendo a las marcas: cuando tengáis algo, empezad con ellos, empezad con esta audiencia, ¿no? Y claro, la siguiente pregunta, porque yo creo que Nacho ha contado muy bien, ¿no? el por qué Twitter, ¿no? Y por qué es tan relevante hoy en día una plataforma como Twitter, además en España, con esa penetración que tiene tan importante, es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer Twitter? Y esto es, de nuevo, pues lo que estamos contando a las agencias, a los grandes anunciantes, porque hemos encontrado dos momentos muy claros donde Twitter de verdad tiene mucho que decir en todos los planes de medios, ¿no? El primero de ellos es lanzar algo nuevo. Cuando hablamos de lanzar algo, pues puede ser un producto nuevo, puede ser un servicio, puede ser una campaña o simplemente un vídeo, ¿no? Hoy en día que la publicidad está teniendo todo hacia contenido audiovisual, pues cuando lanzas un vídeo, ¿cómo lo hago? Pues si es algo nuevo, lánzalo a esta audiencia, que son los primeros, los más receptivos y los que, bueno, van a trasladar vuestro mensaje de marca, ¿no? Y el segundo momento, el segundo cuándo es, pues al final, como Twitter es lo que está pasando, pues cómo hacemos para que las marcas puedan conectar con eso, con lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí va desde grandes momentos o eventos que ocurren todos los días a pues días específicos, ¿no? Hoy es la primavera, antes de ayer ha sido el Día del Padre, ¿no? Entonces buscamos momentos en los que las marcas pueden conectar con esta audiencia y con lo que está pasando. Entonces os voy a contar algunos ejemplos de ya, bueno, casos y cosas que estamos haciendo con marcas en estos dos conceptos, empezando por lanzar algo nuevo, ¿no? Que es algo muy relevante porque lo que es una realidad
como dice Clayton Christensen, que es un profesor de la Harvard Business School, es bueno, pues un porcentaje altísimo, el 95% de nuevos productos fracasan, ¿no? Entonces, ¿significa eso que Twitter puede hacer que un porcentaje mucho menor de productos fracasen? Bueno, la realidad es que sí estamos viendo que en los planes de medios que incluyen Twitter, en su lanzamiento, pues hay un incremento importante en el awareness de esos productos o de esas nuevas campañas, ¿no? Hemos medido hemos hecho 90 estudios que bueno, demuestran que en algunos lanzamientos con Twitter versus lanzamientos sin Twitter, pues hay un 33% de media más de awareness cuando se utiliza Twitter, y además eso se incrementa, esa awareness en los primeros 40 días, ¿no? Desde el momento X del lanzamiento, ¿vale? Con lo cual vemos que ahí hay un superpoder, como hablábamos antes, y este es un caso que lo refrenda, ¿no? Os voy a poner un vídeo ahora de una de las campañas que hemos empezado a hacer este primer trimestre de 2019, que ha tenido mucho éxito. De hecho, hemos publicado como caso de éxito, que es la campaña de Orange, del Love, ¿no? Que es una campaña cross media, y cuando hablamos con Orange, porque es un nuevo posicionamiento y un nuevo claim casi de marca, ¿cómo aterrizamos eso en Twitter, ¿no? ¿Cómo llevamos la campaña de Love? Bueno, pues se nos ocurrió de forma conjunta, trabajando con Orange y con su agencia, hacer esto que veis aquí, ¿no? Que es llevar Twitter a la pantalla principal de Callao, ¿no? Y hacer una acción específica en Twitter buscando esa, decía antes Nacho, la emoción, un poco la empatía, conectar con los usuarios. Lo llamamos busca el love de tu vida, y pedíamos a los usuarios que dijeran cuál era el love de su vida y que lo publicaran en Twitter, ¿no? La diferencia es que en un día determinado ese tweet podía aparecer en la pantalla principal de Callao, ¿no? Y este es el vídeo que lo resume un poco, os lo pongo ahí. ¿Habéis visto algunas de las métricas? ¿Salías tú? Salía Nacho ahí. Buscando el amor, todavía no lo conseguí. Pero era una acción muy... busca el love de tu vida, y habéis visto las métricas, ¿no? Los resultados han sido muy positivos. De nuevo, el hecho que tiene Twitter diferencial, se contrató un fotógrafo para que, como esa inmediatez que tiene Twitter, ese tiempo real, cuando el tweet de un usuario aparecía en la pantalla de Callao, se le enviaba automáticamente una notificación para decirle que en ese momento estás apareciendo en la pantalla de Callao, para gente que está fuera de Madrid o en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces todo el mundo que participó y salió supo en tiempo real que ahí estaba su foto, ¿no? Una acción muy bonita. Los lanzamientos además lo estamos también haciendo de una forma sencilla para las marcas, faseado, ¿no? ¿Cómo hacemos un lanzamiento en Twitter? Pues hemos detectado que hay 3 fases en esos lanzamientos que tienen mucha importancia, ¿no? Veis ahí una primera que es anticipar, ¿no? Generar expectación, porque en un momento un poco casi teaser o de revelación, o de generación de expectación a una audiencia que, como decíamos antes, es muy especial y quiere saber y quiere descubrir, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo, que es hace poco Samsung lanzó el último
teléfono de alta gama, el Galaxy S10, y lo hizo también así en Twitter, ¿no? Una fase de anticipación en la que decían que el día X, un poco antes del Mobile World Congress, de hecho este año, iban a lanzar, ¿no? Había un día del lanzamiento del producto, y anticipaban a la audiencia en Twitter que iba a ser tal día a tal hora, y además que simplemente haciendo un like en el tweet o un retweet podían recibir una notificación esos usuarios interesados el día X para, bueno, el día de revelar el producto, que es la segunda fase, para ser los primeros en descubrir el lanzamiento, ¿no? Y lo que hizo Samsung en el momento de revelar fue hacer un live streaming en directo, contando pues el unpack, ¿no? El descubrimiento de ese nuevo producto, que podían verlo en directo y en primicia los usuarios en Twitter, ¿no? Y después de ese lanzamiento, obviamente, veíamos antes el caso, los 40 primeros días, lo importante que son, pues mantener, ¿no? Y cómo influir en preferencia de marca. De hecho, estamos ahora en esa fase donde a través de tweets promocionados que está emitiendo Twitter a una audiencia específica, ya se puede, pues, incluso comprar el producto sin salir de la navegación en Twitter, ¿vale? Una fase de mantenimiento. Entonces, esto en cuanto a lanzar algo nuevo, ¿vale? El segundo momento, donde vemos que las marcas pueden utilizar Twitter y creemos que deben hacerlo, es, como os decía, conectar con lo que está pasando, ¿no? Y aquí hay, digamos, también que dos formas de conectar. Una, y esto cada vez más las marcas, bueno, se están acercando a nosotros, o nosotros a ellos estamos hablando, y es, bueno, todas las industrias sabéis que se están transformando muy rápidamente con la digitalización, y encuentra pues una serie de problemáticas o issues, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la banca, pues hay un issue, yo creo que general, que es cómo conectamos con los jóvenes hoy en día, ¿no? Cómo hacemos que la banca pueda trasladar sus mensajes a los jóvenes, ¿no? Que ya no van a las sucursales y demás, ¿no? Entonces, hablando con la Caixa, bueno, pues ellos querían conectar con eso que está pasando, que no llegan a los jóvenes, y se nos ocurrió crear este programa que se llama Finanzas para Followers, que básicamente es un programa tipo televisión, pero emitido en Twitter en exclusiva, y donde contamos con una serie de influencers que son importantes para esa audiencia a la que quieren llegar, a los jóvenes. Muchos de ellos incluso no tienen que ver con el mundo de las finanzas, pero cómo podemos acercar las finanzas a través de estos influencers, creando programas quincenales de una duración determinada, unos 20-25 minutos, y que se emiten en Twitter, ¿no? Y os voy a poner también algún vídeo de cómo lo hacemos. De hecho, pues si veis a Suso Jones, que es uno de los invitados. Entonces, es un programa, os digo, Finanzas para Followers. Twitter es una plataforma abierta y pública, y donde el data es esencial, ¿no? Entonces nosotros podemos recabar mucho data para entender por qué puede este programa, un programa como Finanzas para Followers, tener éxito, ¿no? Aquí, entre otras cosas, pues vimos la afinidad que tienen los visitantes de Twitter, que al final están interesados en personal finance, ¿no? Finanzas personales. Hay un porcentaje que es bastante más elevado que el internauta medio, ¿no? Y además es una audiencia influyente, como veíamos antes. Un 23% más propensos a aconsejar o dar su opinión a familiares y amigos antes de una compra o servicio de finanzas personales, ¿no? Con lo cual vimos, bueno, aquí está vuestra audiencia a la que queréis llegar, y luego cómo lo hacemos, ¿no? Esa conversación, que es también esa característica que tiene Twitter, pues empezamos a crear formatos previos a la emisión de los programas, donde un poco nos guían, porque buscamos la participación de los usuarios en formatos, como veis aquí, tipo encuesta, para entender cuál es el conocimiento que tienen los usuarios de un tema determinado. Entonces, cada semana, por ejemplo, se habla del phishing, y hay un formato que dice: ¿sabías decirnos qué es el phishing? En Finanzas para Followers sabrás más de la banca online, ¿no? Pues la mayoría salía, y luego también jugando un poco con ese tono diferente. La Caixa utiliza, en este caso en Twitter, un tono más humorístico, más diferente, para conectar con esa audiencia, ¿no? Pues un poco en base a toda la data que anticipamos y que emitimos previamente, pues se guioniza y se emite ese programa que habéis visto, con personajes como Suso y Ten claro de cuánto dinero dispones y no
es invertir dinero que necesites a corto plazo. Define bien tus objetivos. No es lo mismo invertir para tu jubilación o para comprarte una vivienda. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Ten en cuenta que invirtiendo puedes perder parte de tu dinero. Diversifica para minimizar el riesgo. Y por último, invierte en aquello que te deje dormir tranquilo. De nuevo, también es muy importante el formato, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿no? Y entonces, pues es verdad que al final programas de 20-25 minutos para ver en el móvil, pues son muy largos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, sí se emite el programa, pero luego creamos estas piezas especiales que son adaptadas a la plataforma, de más corta duración, y con eso vamos contando los mensajes en momentos determinados, ¿no? Esto, todo muy bien planificado. Y bueno, pues es uno de los casos también que ahora mismo está emitiéndose. La semana que viene hay un nuevo programa de finanzas para followers, y donde estamos viendo que Twitter se está convirtiendo en una plataforma para conectar con tu público de una forma muy diferente a la que están acostumbradas las marcas en otras plataformas, ¿no? Entonces veis aquí que son ideas, un poco este primer momento para conectar, son momentos casi que creamos conjuntamente con una marca. Pero la segunda derivada que os decía antes es, bueno, y si no tengo la posibilidad de producir estos contenidos o de crear algo nuevo, pues lo que estamos haciendo es buscar que las marcas conecten con lo que pasa a través de terceros, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los modelos de este año que estamos empujando más es los partnerships o los acuerdos con grandes medios de comunicación, con los grandes grupos editoriales, televisiones, incluso con los tenedores de derechos de terrenos o territorios como el deporte o el entretenimiento, y buscamos que las marcas se asocien a esos contenidos que crean otros a través de formatos que ya utilizan otras plataformas como el pre-roll, pero de nuevo porque esa audiencia es más receptiva y porque lo hacemos en un momento determinado, pues ese spot o ese impacto tiene un efecto muy positivo, ¿no? Y este es un ejemplo también reciente de los Goya, ¿no? Cuando con la gala de los Goya, pues Fotogramas, que es uno de nuestros partners, emite un contenido específico para Twitter, ¿no? Reducido, que era un resumen de 1 minuto de la gala, cuando todo el mundo está conversando sobre ello, o sea que es un momento en el que además tienes esa audiencia captiva, y en este caso pues Skoda con una cartela o un pre-roll antes patrocina ese contenido, ¿no? Luego además pues este año los Goya tuvieron a Rosalía y demás, y fue pues algo también que todavía les dio mejores resultados, ¿no? Dos formas entonces de conectar con la audiencia, y vamos a acabar ya, y quería acabar con un ejemplo global pero muy potente de cómo las marcas de verdad están viendo en Twitter una plataforma diferencial para conectar y para hacer las cosas distintas. No sé si conocéis este caso, pero yo creo que hoy en día también uno de los objetivos de las marcas es, bueno, todos los temas sociales, ¿no? Casi posicionarse en determinados temas, hacer acciones y campañas con propósitos. Y bueno, pues sabéis que el año pasado en Estados Unidos hubo una gran polémica que consistió en que en los partidos de fútbol americano, pues durante la emisión del himno, antes del partido, una serie de jugadores de la Liga de Fútbol Americana se empezaron a arrodillar un poco en señal de protesta, porque pensaban que lucharon un poco contra el racismo que hay en Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces este movimiento, que empezó a tener mucha repercusión, tuvo un actor principal, que es este que veis aquí, Kaepernick, el jugador que inició todo este movimiento, y que bueno, pues llegó a ocurrir que no encontraba equipo por toda la polémica que se había originado, ¿no? Bueno, pues al cabo de los meses de esta polémica que estaba en el día a día de toda la sociedad americana, apareció en Twitter primero, y en Twitter únicamente, este mensaje, este tweet que salió de la cuenta del propio jugador, con este mensaje tan potente, ¿no? Believe in something even if it means sacrificing everything, ¿no? Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo lo demás, ¿no? Y abajo, claramente, quién era la marca que apoyaba este movimiento y que se posicionaba, que era Nike, con su claim de Just Do It, ¿no? Inmediatamente, Nike puso este tweet donde confirmaba que era su nueva campaña publicitaria, su nueva acción. Me decía, no te preguntes si tus sueños
si tienes sueños locos, ¿no? Pregúntate si son lo suficientemente locos, y ese claim de siempre con el hashtag Just Do It. Y bueno, pues esta campaña tuvo una repercusión brutal, ¿no? O sea, salió en Twitter de forma inesperada o imprevista, enseguida se volvió trending topic mundial, generó una conversación brutal, y bueno, pues lanzaron que era el vídeo asociado a esa campaña también, ¿no? Un vídeo con mensajes muy potentes, como veis aquí, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de esta acción tan sorprendente también y tan innovadora? Bueno, pues primero que vimos cómo el efecto que tiene Twitter, sobre todo eso, volviendo al claim de lanzar algo nuevo, ¿no? Ese concepto, en los primeros momentos o primeros días de lanzamiento. 35 millones de views en las primeras horas, que era hasta 3 o 4 veces superior al resto de plataformas de vídeo digitales que también empezaron después de salir en Twitter, tuvieron la cobertura de este spot, ¿no? Y esto lo vemos cada vez más, ¿no? O sea, hace poco ha salido el tráiler el nuevo tráiler de la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? Pues vemos como las primeras 24 o 48 horas la fuerza que tiene Twitter cuando sale algo que también mucha gente está esperando, ¿no? Y no solo a nivel de views y de viralización del vídeo, sino que luego nos encontramos con resultados como estos, ¿no? Nike, las ventas online de Nike se dispararon, fueron de un 31% mayores, justamente después, en los días posteriores a que esta campaña se lanzara, ¿no? O sea que esto incluso está teniendo un efecto positivo en ventas, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Las siguientes 24 horas se calculó un mensaje de Bloomberg, un tweet donde dicen el Earned Media que había conseguido con esta acción por hacerlo primero en Twitter, ¿no? Valorado en 43 millones de dólares en solo 24 horas, una cosa bestial, ¿no? Y bueno, y es verdad que en este caso Nike apostó muy fuerte por posicionarse en una forma determinada, en un tema muy polémico. Hubo algunos tweets también de incluso gente que quemaba sus zapatillas en señal de protesta, ¿no? Pero la conversación positiva, el impacto que tuvo esto, que habéis visto, las ventas, en comparación con ese porcentaje mínimo de gente que no estaba de acuerdo porque estaba posicionada al otro lado, pues hace que así es como vemos un poco el futuro de la publicidad, ¿no? Marcas posicionándose, marcas apostando por hacer este tipo de cosas y nada más. Y con esto yo creo que os voy a poner el último vídeo. Pues muchas gracias y lo dicho, si tenéis alguna pregunta...